Muy buenas tardes, amigas y amigos todos, los amigos de aquí, de nuestro país, los amigos que a través de los medios pueden ver nuestro programa más allá, en Estados Unidos, en Europa. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en este programa dedicado al mundo del trabajo. Gracias también, tenemos que dar al Dios, nuestro Señor, por su misericordia, por su clemencia para con nosotros, para con nuestro pueblo dominicano y para todos nosotros, los dirigentes de nuestra Confederación Autónoma Sindical Clasista CAS. También con nuestros amigos que tenemos todos. Bueno, vamos a dar lectura, como siempre hacemos, este domingo quinto de la Pascua de Resurrección de nuestro Señor. La Iglesia nos propone para este domingo 28, entre paréntesis, este domingo 28, es decir, estamos celebrando una actividad muy importante, una fecha muy importante. Es el Día Internacional de los Trabajos contra el Trabajo, Accidente de Trabajo. Sí. Así que a propósito, eso es el domingo 28, pero exacto, vamos a dar la lectura y después comentamos sobre esa actividad importante. Pero que no se nos olvide ese tema tan importante. Sí. Bueno, la Iglesia nos propone para la primera lectura, decantó como había visto al Señor en el camino. Estamos hablando del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 26 al 31. Y en aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no se fiaban de que fuera realmente discípulo. Entonces Bernabé se lo presentó a los apóstoles. Saulo les contó cómo había visto al Señor en el camino, lo que le había dicho y cómo en Damasco había predicado públicamente el nombre de Jesús. Saulo se quedó con ellos y se movía libremente en Jerusalén, predicando públicamente el nombre del Señor. Hablaba y discutía también con los judíos de lengua griega que se propusieron suprimirlo. Al enterarse los hermanos, lo bajaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. La iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, y se iban construyendo, progresaba con la fidelidad al Señor y se multiplicaba animada por el Espíritu Santo. Esta es la primera lectura que nos habla de San Pablo cuando llega realmente, ¿no?, a los apóstoles. La segunda lectura, la segunda es el Salmo responsorial, es el Salmo 21, varios versículos. El estribillo dice: el Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva en su corazón por siempre. Los recordarán y volverán al Señor hasta los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. Ante él se postrarán las cenizas de la tumba. Ante él se inclinarán los que bajan al polvo. Me hará vivir para él, mi descendencia les servirá. Hablarán del Señor a la generación futura. Cantarán en justicia el pueblo que ha de nacer, todo lo que hizo el Señor. La segunda lectura que nos propone la Iglesia es la lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Como ustedes conocen, Juan hizo el Evangelio y escribió varias cartas y también el Apocalipsis de San Juan. Vamos a leer ahora la lectura de la primera carta del apóstol San Juan, que es en el capítulo 3, versículos 18 al 24. Y San Juan, en esa primera carta, dice: hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. En esto conoceremos que somos
de la verdad y tranquilizaremos nuestras conciencias ante Él. En caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios. Y cuando pidamos, lo recibimos de Él. Por cuanto pidamos, lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos a los otros, tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y esto conocemos, que permanecen en nosotros por el Espíritu que nos dio. Esto es la palabra de Dios. Amén. Dice, y te alabamos, Señor. Y el Evangelio que nos propone la Iglesia para este domingo, o sea, para mañana 28, es el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, versículos del 1 al 8. Y dice que en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí, no darán fruto. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego lo recogen y lo echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y en mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que deseen y se realizará. Con esto reciben gloria mi Padre, con que den fruto abundante, así serán discípulos míos. Eso es lo que nos dice en el Evangelio Jesús. El Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. La meditación de estas lecturas que la Iglesia nos propone para mañana es la siguiente meditación. La tomamos del Rayo de Luz, una revista católica que sale cada mes y que deberíamos tener en nuestra casa para leer cada día las palabras de Dios. Y la meditación nos dice lo siguiente: este quinto domingo de Pascua subraya nuestra unión con Cristo Jesús, muerto y resucitado por nosotros, y la necesidad de producir frutos en las buenas obras. La primera lectura muestra a Pablo, que narra su conversión a los apóstoles y su predicación en Damasco. La experiencia de Cristo lo llevaba a hacer una nueva lectura de la Escritura y a descubrir el plan de salvación. Su anhelo era el de predicar sin descanso a Cristo, a pesar de las amenazas de muerte de los hebreos de lengua griega. En la segunda lectura, San Juan continúa su exposición sobre la verdad del cristianismo, de frente al gran enemigo de la gnosis. El amor no se demuestra en bellas palabras o especiales
iluminaciones como pretendían los gnósticos, sino en obras de amor. No se puede separar la fe de la vida moral. La parábola de la vid y los sarmientos confirma que sólo podremos dar frutos de caridad si permanecemos unidos a la vid verdadera, que es Cristo el Señor. La primera carta del apóstol San Juan pone de relieve de modo inequívoco que no se puede amar solo de palabra, sino con las obras y según la verdad. Si deseamos saber si nos encontramos en la verdad, debemos atender a nuestras obras en el amor. La caridad fraterna es algo propio y esencial del cristianismo. Él ha dado su vida por nosotros. También nosotros debemos de dar la vida por los hermanos. Ahora bien, no todos pueden dar la vida por los demás mediante el martirio, es decir, en una confesión suprema de fe. Sin embargo, todos podemos dar la vida por nuestros hermanos mediante el ejercicio de la donación de nosotros mismos. Es importante subrayar que el hombre puede vivir en la dimensión de don. Más aún, esta es su verdadera vida, su forma más auténtica de vivir. El mandamiento del amor es el principal de todos y el que nos ayuda a decidir qué es lo que se nos debe hacer. Aquí y ahora se puede vivir en dimensión del don de sí mismo, con la vida familiar y profesional, en la vida religiosa y sacerdotal, en la escuela y en la cosa pública, en el hospital y en las fábricas. Y por eso, por otra parte, permanecer en una palabra clave del vocabulario de San Juan. Permanecer unido en Cristo es permanecer unido a la gracia, porque sin ella nada podemos. Permanecer unido a Cristo es permanecer unido por la oración y por la vida interior, por la elevación de nuestra mente hacia Dios. Es hacer que todas nuestras obras y actos se hagan en la presencia de Dios y ordenadas según Dios. Permanezcamos unidos a Dios en nuestra vocación familiar, profesional, religiosa, sindical, sacerdotal, para que demos frutos de vida eterna, para que nuestra vida no se consuma infructuosamente en los avatares mínimos de cada día. Oración. Señor, que podamos dar fruto en el hogar, en la educación de los hijos, en la vida social, en la construcción de un mundo mejor, en nuestras luchas sindicales para mejorar verdaderamente las condiciones del trabajador, de la trabajadora, de los jóvenes, de las mujeres, de los pensionados y los jubilados, en el esfuerzo por aliviar los sufrimientos ajenos. Amén. 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 Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este programa Los Trabajadores. Bueno, es importante destacar algunas actividades que se realizaron en esta semana, en la que podemos decir una gran e importante actividad que realizó el Instituto de Protección IDOPRIL, que dirige el doctor Fausto López, en su calidad de director general, y fue una actividad, fueron varias actividades realmente donde estaban siendo respaldadas por el Ministerio de Trabajo, en la calidad del ministro, que es el presidente del Consejo de Dirección, también directivo
del IDOPRI y del cual formamos también nosotros parte en nuestra condición de representante laboral, ya que el IDOPRI tiene un consejo directivo tripartito. Estamos los trabajadores, está el gobierno y también los empleadores. Ahí estamos en la Aquí foto. estamos en esta foto maravillosa. En esa foto está el ministro de Trabajo, sí, está tú, Delcy, estoy yo, está usted. Estamos varios dirigentes sindicales, sí, empresariales y también del gobierno, así del Ministerio de Trabajo. Hay que destacar, Gabriel, que fue una actividad enmarcada en lo que es la protección y los avances que hay en materia de riesgo laboral y los accidentes de trabajo, y como el IDOPRIL hasta estos momentos está dando su servicio, y de hecho nosotros no tenemos ninguna queja del IDOPRIL, es decir, que esa es una entidad que viene desarrollándose y manejándose perfectamente bien y que responde a los trabajadores, porque eso es lo ideal, que las instituciones cumplan con su rol, y sobre todo cuando tienen que ver con estas personas tan importantes que somos los trabajadores y las trabajadoras. Pero también, Gabriel, usted participó sí, a propósito de estas actividades, porque todo esto viene estamos hablando de la semana de la seguridad social y hay distintas actividades. Pero bueno que recordar que IDOPRIL se dedica a todo lo que es a la protección y la promoción del accidente de trabajo. Y el 28, o sea, mañana, el mundo celebra el Día Mundial de la Protección de Accidentes de Trabajo. Cada año mueren miles, millones de personas por accidentes de trabajo o también por el trabajo de enfermedades que se provoca ahí, sí, el trabajo. Y bueno, y él es el primer foro que celebra el IDOPRI. Sí, el primer fue foro. Sumamente importante porque habían expositores hablando de los diferentes temas que tienen que ver con el cuidado, inclusive hasta del medio ambiente, de la vida. Ahí estuvo entre ellos el ministro del Medio Ambiente, nuestro amigo ex ministro de Trabajo Mas Puig, y estuvieron otros expositores. Y además la exposición que hizo de entrada el ministro de Trabajo, correcto, Luis Decán, fue sumamente interesante. Bien, nosotros además de esa importante participación nuestra también estuvo el compañero Peridón Villa también estuvo, o sea, estuvimos por la casa, estuve yo y estuvo Peridón Villa. Yo no pude quedarme en toda la conferencia porque lamentablemente ese mismo día había muerto ya en el día anterior la hermana llamada Marisa de apodo de Rafael Santos, y estuvimos en la iglesia Santa Ana acompañando Rafael Santos, el director de Infotel, Gabriel. Rafael Santos, el director de Infotel, le murió su hermana y estuvimos allí acompañándole junto con los amigos y compañeros de Infotel, del partido PRM, entre otros. Que dicho sea de paso, el día, diríamos que el domingo tuvimos una actividad importante, y de verdad que a nuestro amigo Rafael Santos se le veía en el rostro esa tristeza, Gabriel. Él no estaba tan con ese ánimo y esa energía que siempre presenta, sino que su hermana estaba bien grave en ese momento y murió al otro día. Bueno, nos unimos al dolor de nuestro amigo Rafael Santos, profesor Rafael Santos, director de Infotel. Pero también estuve en el velatorio del padre de César Dalgán. Sí. César Dalgán es un amigo, es el vicepresidente ejecutivo de los sectores empleador del CONET, y fuimos también a acompañarle por la muerte de su padre. César Dalgán es un amigo del movimiento de los trabajadores, un amigo muy especial nuestro, y de la CAS, de los trabajadores en sentido general, aunque él ocupe un puesto tan importante como vicepresidente de la CELCONET. También, Delcy, tuvimos en una actividad importantísima el Buró de la CAS, el Buró de la Confederación. Siempre decimos que el Buró es el secretariado de la Confederación, y celebramos un encuentro sumamente importante
donde discutimos sobre el tema 1 de mayo y otros temas importantes. El tema del Congreso que va a celebrar el Congreso Internacional que se va a celebrar aquí en el país. En mayo del 5 al 7 de mayo. Del 5 al 7 no, del 5 al 9, porque, o del 7 son 4 o 5 días que vamos a estar aquí en el Congreso de la Confederación Sindical Internacional. También Delcy celebró a Dallas una conferencia sobre la proyección de la salud en el régimen de seguridad social. Una conferencia sumamente interesante. Ahí estuvo el director del Consejo de la Seguridad Social, nuestro amigo estuvo presente, y también delegados internacionales presentes en esa conferencia importante que se dio, convocado por ADARS, y estuvieron todas las ARS, porque ADARS es la asociación de las distintas ARS, la organización que une a la ARS, a la Administradora de Riesgo de Salud, y eso fue sumamente interesante. Hubieron de Colombia, de Panamá, entre otros participantes internacionales. Bien, Gabriel. Fue sumamente interesante esa actividad también. En la semana, el compañero José Luis León celebró una importante conferencia sobre Idopril en la empresa Poliplas. Poliplas es una empresa donde tenemos un sindicato sumamente interesante, y allí estuvo el compañero José Luis dirigiendo esa importante actividad de Idopril, tenemos muchos sindicatos en la Confederación también Delcy, se inició en estos 3 días muy importante unas conferencias sobre todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial. Sí. Lamentablemente no estuve presente en la instalación, pero oí a mi ahijado Henry Molina, que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia, donde tuvo una intervención extraordinaria, y una emisora del país, la Z, le dio seguimiento a toda esa actividad de la instalación de ese gran foro sobre lo que tiene que ver la justicia en nuestro país, entre otros eventos importantes. Vamos a dar un breve receso y retornamos inmediatamente. Retornamos con ustedes. Por favor, quédense con nosotros. Bien, Delcy, es importante resaltar el 24 de abril. Bueno, este año era una fecha histórica. Los 59 años de un hecho histórico en nuestro país. Ahí estuve dirigiendo todo eso el amigo Fortunato, el licenciado Fortunato, que fue parte de esa guerra de abril. También nosotros como Confederación Autónoma Sindical José Fortunato, que yo lo conozco más bien a él, claro, como miembro del Consejo Directivo del ex IDSS. No, no fue. Él no es. Bueno, ese es otro Fortunato. Ese otro es un primo hermano. Ok, bueno, yo sabía. Igualmente que el de la juventud nuestra, el compañero Fortunato. Fortunato fue un militar, abogado, constitucionalista, y él que dirige las asociaciones de constitucionalistas de nuestro país. Yo soy parte de esas asociaciones porque yo estuve con Camaño en la guerra de abril, junto con Henry Molina, el comando de la CAS, que dirigió Henry Molina, y ahí estuvo Porfirio Zarzuela, Rosendo López, entre otros dirigentes de nuestra confederación, que formamos el comando armado de nuestra confederación en defensa de la constitucionalidad. ¿Qué sucedió ese 24 de abril? Miren, ese 24 de abril fueron hechos sumamente importantes. Primeramente, en el 28, en el cuartel 28 de las Fuerzas Armadas, se dio un hecho importante. Ahí tomaron preso al jefe de las Fuerzas Armadas y se inició un proceso revolucionario para hacer respetar la Constitución y que volviera Juan Bosch al país. Recordamos que Juan Bosch
fue tumbado el gobierno electo el 20 de diciembre del 62. Juan Bosch se le dio un golpe de Estado el 24, 25 ya de septiembre, y vino un gobierno de facto, un triunvirato, un gobierno de facto, y ese gobierno de facto fue dirigido también por grupos militares que lo apoyaron, los que dieron el golpe de Estado, que se opusieron a la Constitución, al respeto de la Constitución. Bueno, los militares en ese entonces se dividieron. Un grupo estaba con el coronel Domínguez y también fue el líder de la revolución Camaño, que dijeron: queremos la vuelta de Juan Bosch y el respeto a la Constitución. Otro grupo militar, encabezado por Wessing y otros militares, dijeron: no vuelve Juan Bosch al país. Y entonces hubo por primera vez un enfrentamiento militar. Y ese enfrentamiento militar, los constitucionalistas, los que querían que la Constitución se respetara, repartieron armas al pueblo y se comienza todo un proceso revolucionario. Estados Unidos, en ese proceso revolucionario, acusa a los que estábamos con la vuelta a la Constitución de comunistas, y entonces invade el país 4 días después, el 28. O sea, 4 días después, ya el 28 de abril, Estados Unidos invade con 42.000 marines a nuestro país. Es la segunda vez que Estados Unidos invade al país. Y esa invasión al país era porque la guerra, según ellos, era comunista. Indudablemente, nosotros estábamos allí, los cristianos estaban, y otros sectores estuvieron en esa revuelta armada. Esa revuelta armada finalmente la dirigió el coronel Camaño, después de una lucha de enfrentamiento duro con los militares norteamericanos, con la gente de tropa de Wessing, entre otras acciones que se dieron. Finalmente se llegó a firmar un acuerdo de paz 2 meses y medio después, y logramos entonces la vuelta a la constitucionalidad, y ya en el 1966 Joaquín Balaguer ganó las elecciones, y ya a partir del 66 no ha vuelto más un golpe de Estado en República Dominicana. Y en eso tenemos que admitir que Balaguer estuvo gobernando esos 12 años con mano dura, en una situación muy difícil con los militares, y indudablemente que logró que no se diera un golpe de Estado más en la República Dominicana, y nosotros tenemos que recordar ese hecho importante. Bueno, ¿qué hicimos este 24 de abril? Comandante Fortunato, el licenciado Fortunato, hicimos una misa en la Catedral de Santo Domingo. Después de la misa, donde intervino Fortunato, marchamos con la banda de música de la Marina de Guerra, toda la calle El Conde. Nos quedamos un rato en el edificio Copello, donde estuvo el gobierno de Camaño, y en la puerta del edificio Copello cantamos el himno nacional, cantamos el himno de la revolución, que todo lo que tuvimos aquel entonces, un himno sumamente hermoso, que comenzaba: a luchar, soldado valiente, a luchar, soldado valiente, que empezó la revolución. Bueno, no voy a cantarle todo el himno, pero ese himno, después del himno nacional, cantamos el himno de la revolución de abril. Luego de ahí hubieron unos jóvenes estudiantes, dieron una demostración militar sumamente interesante. De ahí seguimos caminando todo el Conde hasta la estatua del coronel Camaño. La estatua del coronel Camaño está al terminar la calle del Conde, frente al altar de la Patria, frente al Parque de Independencia. Y allí entonces intervino la esposa de Camaño, y fue una intervención sumamente interesante. Cantamos el himno nacional, cantamos el himno de la revolución, y entonces también tuvo una intervención nuestro amigo Fortunato, y clausuramos esas actividades importantes del 24 de abril.
Allí estuve presente en todas las actividades en representación de nuestra confederación y del mío propio, porque yo fui constitucionalista, fui militar del coronel Camaño y me siento orgulloso de haber participado en esa contienda armada para defender la Constitución y defender sobre todo la soberanía nacional que había sido maltratada, digámoslo así, por la invasión de los americanos, la segunda invasión, el 28 de abril del año 65. Así es que nosotros conmemoramos esos 59 años de la Revolución de Abril con mucho entusiasmo para recordar a los jóvenes de nuestro país la importancia de buscar diálogo, concertar para evitar que surjan golpes de Estado, que surjan violencia. Y tenemos que resaltar, Delcy, que es importante, hablamos de concertación, de democracia, de la libertad. El encuentro que tuvieron los presidentes, los candidatos a presidente. Sí, sí. Queremos resaltar, cuando hablamos de la libertad, de la democracia, del diálogo, fue un encuentro sumamente importante. Ya habían habido encuentros con los vicepresidentes, las candidatas a vicepresidentes, los diputados, senadores, candidatos. Bueno, la democracia se fortalece cuando los tres candidatos... Y hay que agradecer a esa entidad, ¿verdad, Ángel, por esa iniciativa? Esa iniciativa sumamente interesante. Pero ¿para qué? Para que el pueblo conozca las propuestas que se están celebrando. Y ahí hay algo que la población, especialmente los seguidores de estos partidos y estos candidatos, que deben observar. Como pudieron ver, esa fue una exposiciones lindísima, muy ecuánime, ¿verdad? Muy bien llevada, ¿no? Muy bien llevada entre ellos tres, pero no solamente eso, mira, luego se abrazaron, hasta hicieron sus chistes estando ahí. No, y el presidente los convocó a una cena. A una cena, sí. De forma amistosa. Claro. Eso fortalece la democracia. Y nosotros nos sentimos orgullosos, los dominicanos, ¿no? Como dominicanos. Y con el hecho que usted contaba anteriormente con los ex... la constitución, los constitucionalistas. Eso también, esa actividad que ustedes realizaron también fue muy importante, porque esos hechos hay que mantenerlo vivo, latente en nuestro... Para que no vuelvan a suceder más. Para seguir promoviendo el diálogo, para seguir promoviendo la concertación, para seguir diciendo que no somos enemigos los dominicanos, y que los dominicanos, no importa qué partido sean, somos dominicanos. Y como vamos a votar ahora, el 19 próximo, que llamamos a todo el pueblo dominicano que tenga derecho a votar, no se quede en su casa, no, que vaya a votar. Siempre la Confederación Autónoma Sindical Sindical dice: vote por su candidato. Pero nosotros, como Gabriel del Río y Delcy Sosa, que estamos comprometidos con el presidente Luis Abinader, llamamos a votar por el presidente Luis Abinader. ¿En cuál partido? El partido puede ser en el PPG del compañero Antonio Marte, puede ser en el partido que usted quiera, pero votar por Luis. Esa es nuestra recomendación personal. Exactamente. No como secretario general de la CAS, porque como secretario general de la CAS tengo que admitir... Ni yo como secretaria general de FENATRASAL a nivel personal, porque nuestra Confederación Autónoma Sindical Sindical es una entidad autónoma e independiente de partidos políticos, de gobiernos, de empresarios, pero a nivel personal tenemos derecho a ser del partido que le queda la gana y votar. Pero también quiero resaltar algo importante. En estos días se ha hablado mucho de las personas que se van de un partido a otro. Y se le ha llamado los tránsfugas, se ha acusado. Mire, todos los dominicanos tenemos derecho de pertenecer al partido que nos dé la gana y irnos de un partido a otro. Ahora, si hay una demostración de que fue comprado, bueno, entonces hay un delito. Que ¿Pero lo reconoce. ¿En el que compró o en el que se vendió? Los dos, porque es un proceso. Ahora, lo importante de todo esto es decir que todos los dominicanos tenemos derecho a participar en el partido que nos dé la gana. Y si yo hoy estoy en un partido, estoy apoyando a un candidato, y mañana
no me siento bien con ese candidato, con ese partido, yo tengo derecho a irme a donde me dé la gana. Esa es la libertad que está expresada en la Constitución de la República. Ahora, si usted demuestra que lo compraron, que se vendió, es un delito, entonces usted somete, comprueba, porque comprueba, no solamente decir de boca, sino usted lo demuestra con prueba, y entonces ya va se juzga al debido proceso. Pero mientras tanto tenemos que admitir que los dominicanos somos libres, que nuestra Constitución dice que usted tiene derecho a cambiar, derecho a la libertad, y esa libertad usted tiene que manejarla como usted quiera. Gabriel, pero fíjese que en uno de los mensajes de Ángel, para promover estos diálogos, bueno, ahí dice que usted pudiera como cambiar de opinión, y dice que sí, que oyendo la propuesta, es decir, que si yo soy de un partido y yo veo una propuesta que es la que más conviene, pues yo me voy voto por el partido que quiero, porque me interesa. Esa es la libertad, además el voto consciente. Entonces, en ese sentido, hay que tener mucho cuidado, porque si usted acusa a uno que se fue de un partido a otro, entonces tendríamos que acusar a todas las divisiones que han habido en los partidos políticos. El PRD se dividió en que yo cuántos pedazos, el Partido Reformista por igual. En fin, entonces eso es la libertad que usted tiene si no se siente bien en un partido de irse a otro partido. Pero si usted hay una demostración de que ese cambio fue comprado, bueno, entonces usted somete como un delito que se da en ese sentido. Pero tenemos la libertad para ser del partido que nos dé la gana y votar. Llamamos sí a la población como Confederación Autónoma Sindical Clasista a votar, a todos. A nivel personal, tanto de Elsie como yo, decimos a nuestros amigos, que voten por el presidente Luis, por lo que estuviera haciendo en favor del pueblo dominicano. Vamos a hacer un breve receso de eso y volvemos en el último set que nos queda para conversar sobre el 1 de mayo. Perfecto, perfecto. Bueno, estamos llamando a recordar y a celebrar, a conmemorar una fiesta histórica para los trabajadores, que es el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Ese 1 de mayo recordamos los mártires de Chicago, que en el 1800, 1700 y tanto hicieron una huelga, una protesta por la 3.8. ¿Qué era lo que pedían los trabajadores? En aquel entonces se trabajaba hasta 12, 14, hasta 18 horas al día y no había día de fiesta, no se conocían, no se respetaban, ni la fiesta religiosa los domingos, ni ninguna otra. Entonces había que trabajar. Y los trabajadores pedían las 3.8. 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para la familia y la cultura y la recreación. Eran las 3.8 que motivaron a la huelga de Chicago, que motivaron Hi-Mat en esa gran empresa, esa huelga, reclamando los trabajadores el derecho a la recreación, a la cultura, el derecho al descanso, porque el trabajador que trabajaba 18 horas, la mujer que trabajaba 14, 16 horas y los niños que trabajaban 12 horas, era algo extraordinariamente un abuso, y por eso un papa habló ya en el 1800 y tanto, habló de que había nacido en el mundo una nueva esclavitud. Una nueva esclavitud. El Papa León XIII habló en su encíclica Rerum Novarum de las cosas nuevas, donde hablaba con claridad que había nacido en el mundo una nueva esclavitud. Pues bien, el próximo 1 de mayo, las tres centrales vamos a firmar un acuerdo con el presidente de la República, Luis Abinader, un acuerdo de aspectos fundamentales para el desarrollo del trabajador y de la trabajadora. El 1 de mayo en el Teatro Nacional, en la Plaza de la Cultura, ahí vamos a estar en la sala principal Eduardo Brito. Recordamos, Eduardo Brito fue uno de los cantantes líricos importantes de nuestro país. Allí en la sala Eduardo Brito estaremos firmando con el presidente de la República acuerdos importantes. Vendrá el compañero Freire y Cícero
de la Confederación Sindical de los Trabajadores y Trabajadoras de las Américas para acompañarnos en esos actos importantes. Y vamos a trabajar, vamos a estar con el presidente, donde las centrales le vamos a reclamar al presidente. Bueno, damos porque el presidente va a ganar en las elecciones y entonces esperamos que pueda hacer ese pacto que se va a hacer social, ese pacto social que va a beneficiar a los trabajadores, la vida de los trabajadores y sus familiares. Así es que el 1 de mayo, luego que entreguemos ese pacto en este programa, estaremos dando lectura el contenido de ese documento oficial que tendrá testigos, ¿verdad? Gente seria y la firma también de nuestros principales dirigentes, y como testigo estarán el ministro de Trabajo y el director de Infotec, Rafael Santos. Bueno, queremos recordar en los minutos que nos quedan del sí. Pupilo cumplió años, Chely Morera, Alessio Adanti, Joel Rodríguez cumplieron años, claro. Y también recordamos y felicitamos a Pelegrín Castillo, que cumplió años, Sonia Paradís. También tenemos que recordar también y felicitar a Nicole, al reverendo José Reynoso, a Alianza Perpetua, a Cristóbal de la Cruz, que en paz descanse, Pedro Justo Castellano, que cumplió años también el día de ayer. Y también tenemos que recordar a mi ahijado Samuel Villa, el hijo de Pelidón, que cumplió años también en el día de hoy. Así que felicidades para todos y para todas. Que el Señor nos siga bendiciendo. 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, y el 28, mañana, Día Internacional contra los Accidentes de Trabajo. Así es que será hasta nuestro próximo programa, si Dios lo permite. Hasta pronto, pues. Seguridad en el trabajo, así es que asegurarse.